Incidentes, una mirada a la actualidad con análisis, crítica, opinión e información. Incidentes, con la conducción de César Tulio Bermúdez Henao, Certúe. Incidentes, comentarios, opiniones, entrevistas, chismes y la actualidad en serio y en broma. Incidentes. Bienvenidos amigos televidentes y radioescuchas de Radio Valle Virtual Estéreo y el canal CNC. Estamos hoy aquí para una nueva emisión de Incidentes, en la cual tenemos como invitado a Javier Fernández Franco, el cantante del gol. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. César Tulio, un abrazo muy especial. Me alegra mucho verte, me alegra mucho saber que seguimos al aire, que estamos al aire, que estamos disfrutando de esto que nos gusta, que se llama el periodismo. Un abrazo inmenso y sabes del cariño y del respeto a ti y a toda la teleaudiencia de mi hermoso departamento del Valle del Cauca. A ver, Javier, tú diste un paso diferente al en cual venías trabajando y en el que de pronto tuvimos muchas oportunidades de interactuar, y es incursionar en la actividad política. ¿Cómo consideras, cuál es tu evaluación sobre este paso? Primero, has utilizado el término que es actividad política, no politiquería. Son dos cosas totalmente diferentes. La política, lastimosamente, César Tulio, como término, como forma de expresar algo, la han satanizado. Como dicen en la costa, la han perrateado muchísimo. Todo el que dice, es que es político, entonces es como si dijeran, es el diablo. Y resulta que la política es el derecho de servir. La política se maneja en distintos ámbitos para cualquier persona. Uno tiene políticas de vida, uno tiene políticas de comportamiento, uno tiene políticas de estudio, uno tiene políticas de trabajo, uno tiene políticas de todo. Pero cuando hablan de la política y hablan de la constitución, o sea, constitucionalmente política, la gente lastimosamente confunde la política con el politiquero. Por eso mi ejercicio tuvo que ver con una política de vida distinta que tenía que ver con el deporte, con la cultura, con la recreación, con la niñez, con la juventud y con el país. Esto junto siempre he pensado, y continuaré con esa premisa, siempre he pensado que hace parte fundamental del crecimiento de un país y del tejido social de un país. Sin cultura, sin deporte, no puede haber educación. Obviamente la salud se complica y son dos derechos fundamentales del ciudadano colombiano según la Constitución, pero además el deporte también, porque hay un artículo en la Constitución, en nuestra Carta Magna de la Constitución Política de nuestro país, hecha desde 1991, la última, que el artículo 52 habla del derecho fundamental del ciudadano colombiano, que es el deporte, la recreación y el esparcimiento, el aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, dicho esto, yo siempre pensé que aquí nos habían incumplido y pienso que nos habían incumplido, sigo pensando lo mismo. Por eso ese cambio, por eso algún día dije, si a mí esto que se llama deporte, me ha entregado, deporte y cultura, me ha entregado durante 43 años la forma de poder sobrevivir en un país donde sobrevivir ya es una ganancia, tan importante como el deporte. ¿Por qué no devolvérselo al deporte y la cultura? ¿Por qué no devolvérselo según ese artículo y según la ley del deporte, la 181 que ya está escrita, que no se cumple? Entonces tomé esta decisión porque hace 4 años y medio, César Tulio, yo anduve por el Congreso de Bogotá. Yo actualmente vivo en Bogotá con una carpeta más o menos de este tamaño, una carpeta de unas 15, 16 páginas, primero para la presentación y después para demostrar que un proyecto de ley de reestructuración de la ley del deporte
era importantísimo para los deportistas, para los dirigentes y para las familias colombianas. Y nadie me hizo caso. Y vamos a ver si ahora lo hacen, pero yo continúo con yo no sé si llamarlo emprendimiento, porque ya se ha convertido como en un emprendimiento esto, pero con este mismo propósito de poder decirle a algunos amigos congresistas, presentemos este proyecto de ley que de esta forma el deporte y el país podrán tener desde este punto de vista salvación. Y entonces decidí, después de tanto insistir, en hacerlo yo mismo. El ejercicio me pareció muy interesante porque yo, a pesar de tener el aval del partido de la U, a quienes les agradezco inmensamente toda esa confianza, esa deferencia que tuvieron conmigo, eh, porque hubo otros partidos que me decían que sí, pero querían utilizar mi imagen, mi cara de 43 años para aprovecharse un poquito de ella y yo no lo vi de esa manera, el partido de la U no lo vio de esa manera, eso entiendo, y les agradezco inmensamente, pero no tuve ni maquinaria política, no tuve tantas otras cosas que tienen los políticos tradicionales que llevan 10, 15, 16, 20 años y unos hasta más haciendo este ejercicio político para la Cámara, para el Senado, para otras posiciones. Y no lo tuve porque la verdad pensé que este ejercicio tenía que hacerse de esta forma, una forma clara, una forma de saber qué tanto a la gente le interesa este tema y lo logramos. Creo que lo logramos porque sí, evidentemente hay gente que te estima, que nos quiere y que piensa que en nosotros puede existir una solución a este tema después de tanto insistir y de tanta experiencia que tenemos, porque hemos visto claramente que los senadores, representantes y demás siempre salen con el mismo cuento de que el deporte no sé qué, el deporte no sé qué, y llegan allá y se les olvida que el deporte hace parte fundamental del ser humano y que esta es la familia César Tulio más grande que tiene este país, la familia del deporte, porque no hay un núcleo familiar que es parte fundamental de la sociedad que no tenga un deportista o por lo menos un proyecto de deportista en cualquier deporte. Luego entonces ellos se hacen parte inmediatamente de este proyecto que continuaré con él y continuaré haciendo cama y haciendo base para lograr lo que creo que necesita el país, y yo sé que el país también lo cree, por lo menos más de 32,000 personas lo creen y saben que este es un camino importante, sin compradera de votos, eh, sin amenazar con que lo voy a echar, sin ese tipo de cosas. Esto tiene que ser limpio y ya se demostró que se puede hacer, se puede hacer. Entonces, eso a mí me deja muy satisfecho, César Tulio. Se siente, precisamente esa palabra iba, se siente satisfecho del resultado que logró. Muy satisfecho, pero mucho más satisfecho al ver que me encuentro a la gente en la calle y que lastimosamente por esos temas de uno no tener los recursos suficientes, no se dieron cuenta que yo estaba en el proceso. Y siempre me dicen lo mismo, me dice, de haberlo sabido, le aseguro que nosotros hubiéramos estado al lado suyo y hubiéramos votado por usted. No se alcanzó porque hicimos apenas un mes y medio de campaña. Y es difícil llegar a todos los rincones del país con mes y medio de campaña, más si no tienes ni maquinaria ni tienes recursos. Pero yo me sentí muy satisfecho de saber que la gente me ve en la calle y que además la gente sabe que yo hice un trabajo con las manos así, limpiecita, con una cara como esta, la que tengo, que el país conoce, es una cara que no tiene que ocultar absolutamente nada, que me podía parar en el distrito de Agua Blanca, que me podía parar en cualquier municipio del Valle del Cauca y nadie tiene que decir nada de este servidor, solamente decir que Javier Fernández nos ha hecho felices como narrador de fútbol de la Selección Colombia, que nos ha hecho llorar, como les dije siempre, llorar de felicidad por fortuna. Eso a mí me hizo sentir supremamente feliz. Yo estoy satisfecho, contento y continuamos en esta labor para hacer que este Congreso que entra, por favor, le pare un poquito de bolas. Por lo menos eso lo logramos porque ya he recibido llamada de varios compañeros de la U y además otros que no lo son, que dicen, qué bueno continuar con ese legado y te vamos a necesitar. Y le dije, con mucho gusto, ese es mi trabajo, eso es lo que quiero hacer
y no importa quién lo haga, lo importante es que se haga por el bien del deporte y la cultura de Colombia. Usted hizo el lanzamiento de su proyecto político como la apertura de un movimiento que iba a acompañar a Javier Fernández, pero en la mitad de ese camino usted optó por ir más bien al amparo o con el aval de un partido político. ¿Por qué tomó esa decisión? El movimiento fuera un movimiento con muy buenas intenciones, con una gente muy querida que siempre quiso que este proyecto saliera adelante. Tenía muy buenas intenciones, pero como movimiento ciudadano es un movimiento que necesitaba por lo menos 600 o 630.000 votos. Y el análisis que hacíamos para sacar una votación de ese tamaño, imagínate sin estructura, pues era un análisis bastante complicado. Distinto para un partido tradicional que quiere regresar, movimiento, se vuelve partido, es diferente como le pasó, por ejemplo, al nuevo liberalismo. Es que el nuevo liberalismo es un movimiento que tiene muchos años de estar siendo paseado por las diferentes calles de Colombia. Entonces, nosotros no. Y lastimosamente, al final vimos que era imposible llegar realmente a ese umbral y quisimos cumplir con esta misión en compañía de todos, por supuesto, en reuniones y todo lo que tiene que ver con eso. La cabeza iba a ser yo, como también al comienzo iba a ser la cabeza de la lista al Senado de la República del Partido de la U, que muy gentilmente me la ofrecieron. La doctora Clara Luz Roldán, que ha sido una mujer del deporte, creyó y cree siempre en este proyecto. Yo le quiero agradecer inmensamente, que es una mujer que le debe, ella misma lo dice, le debe la gran mayoría de las cosas que es la gobernación del Valle, el haber estado directora nacional de Coldeportes, el haber sido la ideóloga del Ministerio del Deporte, la Secretaría del Deporte de Cali. Bueno, todo se lo debe justamente al deporte. Y por eso ella creía y creyó y cree en este proyecto que tenemos y que con el poder de Dios vamos a sacar adelante. Entonces no se pudo, pero no podíamos dejar truncado esa posibilidad, ¿no? Teníamos que sacarla adelante y si vengo luchando hace 4 años largos con estos proyectos y con este proyecto de ley que tengo escrito y que aparece en mi página, yo dije, ¿por qué no seguirlo si apenas faltan 2 o 3 meses para las elecciones? No vamos a dar al traste simplemente pues porque no se pudo y uno entiende que la gente que estábamos ahí pues no teníamos el recurso, no teníamos esa posibilidad, pensábamos que era diferente y dijimos vamos a abrirnos camino, pero vamos a abrirnos camino desde nuestra propia convicción y de lo que queremos. Por eso el lanzamiento que hicimos fue un lanzamiento netamente deportivo, porque ese era el propósito que teníamos, que sabemos que el deporte mueve masas y que el deporte al final va a salir triunfador en todo este proyecto. Entonces, por eso tomamos la decisión de esperar en ese momento cuando nos llaman a decirnos, mire, queremos apoyar el proyecto, venga. Yo les dije, hombre, me parece interesante y pude conversar con las personas y llegamos a un acuerdo que ese era mi proyecto, que no era un proyecto político, sino que era un proyecto social, un proyecto cívico diferente al que ellos estaban manejando. Lo mío era totalmente distinto, porque no soy político ni pretendo serlo. Simplemente ser una persona que le ayude al país desde esos argumentos deportivos y culturales a que todo salga adelante. Y sigo absolutamente convencido, César Tulio, que la solución de este país está ahí, para que la niñez regrese a practicar el deporte, para que regrese la educación física a los colegios y las escuelas. Es que eso es lo que nos hace falta. Y de ahí, seguramente esos niños y esos jóvenes no empuñarán un arma en contra de otros, sino que simplemente practicarán deporte, que es una cosa sana y que te da disciplina y que te da y que con esta reforma te puede dar estabilidad para que no emigren los deportistas de esto que se llama deporte. Yo sigo con la misma y sé que Dios me va a dar la oportunidad de cumplir este sueño por los deportistas y por el país. A ver, Javier, contémosle a la gente más o menos
en un resumen, en un balance, ¿en qué consiste este proyecto que ya tú nos contaste? Fuiste salón por salón, pasillo por pasillo en el Congreso, tratando de buscar apoyo, pero no lo lograste. ¿Piensas seguir con este proyecto? Porque ya no lo has dicho. ¿En qué consiste? Hagamos un balance para que la ciudadanía sepa cuál es tu propuesta real para el deporte. La propuesta que siempre vamos a tener para el deporte, y espero que lo acojan ahora los nuevos congresistas, es que podamos reestructurar la ley del deporte, la ley 181, que podamos hacer valer el artículo 52 de la Constitución inicialmente, para que la gente sepa que esto no es una utopía, esto es una realidad, que esto existe, que lo único que tenemos que hacer es hacer cumplir lo que está escrito, no más. Es que los deportistas realmente tengan la posibilidad de tener mínimo un ingreso para poder seguir practicando el deporte en las condiciones en que el deportista vaya demostrando que realmente tiene todas las posibilidades de adquirir resultados positivos, medallas para el país, medallas para los mismos departamentos, recursos que llegarán desde el mismo Ministerio del Deporte, y también reformar un poquito para que se tenga un poco más de recursos en las regiones para que esto se cumpla. Para que ese deportista pueda tener salud, que tenga derecho a tener salud como cualquier ciudadano colombiano que trabaja. Porque todos los que trabajamos tenemos ese derecho fundamental. La salud, la educación y el deporte son derechos fundamentales del ciudadano colombiano. Pero que lo pueda tener siendo deportista, que no necesite salirse del deporte e irse a una empresa para poder que su familia tenga la posibilidad de tener salud. Para que ese deportista tenga opción de adquirir por su propio medio la posibilidad de tener vivienda propia, digna, para que él pueda tener al cabo de 10 años, cierto que es la vida útil de un deportista normalmente. Yo siempre digo que hay otros que duran más y otros que duran menos, pero la vida útil de un deportista básicamente es de 10 años. Ese deportista debe tener derecho a aplicar para una pensión, para no ver a los deportistas como nos tocaba verlos en Cali, básicamente en nuestro departamento, bueno, en todo el país, pero en Cali, pues, que es lo que más hemos visto, deportistas de alto rendimiento que están por ahí aguantando hambre y seguramente pasando muchas afugias de salud, porque nunca la tuvieron, ni tuvieron una pensión. Todavía veo a algunos futbolistas luchando por una pensión que los equipos de fútbol jamás le brindaron. Eso tiene que venir también de una ley del deporte y de un derecho que tiene que ganar el deportista. Esos deportistas, para que no se vayan a los 17 años, ¿cierto? Porque hay 17,000 futbolistas que se van cada año de las escuelas, porque a los 17 les tienen que decir: si usted ya no salió, hermano, chao. Y resulta que tienen condiciones para continuar practicando el deporte, y a los 17 uno está apenas en la flor de su juventud para seguir practicando deporte. Se tienen que ir, tienen que emigrar. De esos hay 17,000 según el dato de las escuelas de fútbol. Y estamos hablando de fútbol, que es el deporte más popular. Pero resulta que hay muchos más deportes donde la gente tiene que decir: yo no practico más pesas porque esto no me da un peso y yo necesito es levantar pesos. Parece un galimatías, pero es así. El atleta igual. Entonces, que estos deportistas tengan esa oportunidad es lo que nosotros estamos proponiendo, entre otras cosas, porque también sucede con el tema de los artistas. Esto se extiende a la cultura. Los dos ministerios más maltratados en los últimos años, no solamente en este gobierno, en muchos gobiernos anteriores, más maltratados son el deporte y la cultura, lastimosamente. De allí cogen la plata para hacer muchas otras cosas los gobiernos de turno. Entonces, también vemos a los cantantes, a los compositores, a los artistas, de manualidad, de todos, los pintores y demás, los vemos también muchas veces aguantando hambre porque no tienen el recurso, no se lo han ganado, no les brindan esa oportunidad de poder sobrevivir. Esto es un tema muy importante porque le da a la juventud la posibilidad de practicar deporte, porque saben que van a sustentarse en ello y no a salirse de allá a los 16, 17 años, porque no tienen cómo sostenerse, y buscar esa posibilidad, donde no tienen ni siquiera la secundaria, muchos de ellos, porque son de estrato humilde, como son la gran mayoría de los deportistas en Colombia, y se dedican a delinquir. Esos
delincuentes que usted observa, y se lo digo con conocimiento de causa, César Tulio, esos muchachos, usted les pregunta, ¿usted qué hacía? No, a mí me encantaba jugar fútbol, no, a mí me encantaba jugar básquet, yo era un voleibolista espectacular, pero resulta que no tuve cómo. Ese hombre que está delinquiendo ahí, ese personaje, fue deportista. En un 90% se lo puedo asegurar, pero no tuvo la oportunidad de salir adelante. Allí también el deporte está colaborando con algo que se llama seguridad en este país. La salud, la educación, todos esos argumentos van unidos a algo que se llama deporte, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, todo esto que necesitamos, reestructuración de escenarios deportivos, pero que el presupuesto de Colombia lo tenemos que proteger, y esa es una de mis propuestas por intermedio de una Superintendencia Nacional de Salud, que tendrían que proteger el presupuesto, sancionar a quienes no lo cumplan de manera drástica, como sucede en todas las entidades de este país con las superintendencias. Eso me parece que daría solución a muchos de los problemas que tenemos en Colombia, pero no le han parado bolas, porque el deporte, lastimosamente, para aquellos que van a esos cubículos del Congreso, van esperando a ver qué se van a ganar, y el deporte no les da muchos réditos, pero las carreteras sí, los hospitales sí, las otras cosas sí les dan muchos réditos. Y también las entidades fiscalizadoras, que le paran pocas bolas a eso. Entonces uno nunca ve a la Contraloría General llamando a la ministra o el ministro de turno del deporte, diciéndole que qué ha pasado con los presupuestos que sabemos que se han perdido, ¿no? Eso no pasa, porque eso no es lo que a ellos les da platica, ¿cierto? Les da platica fiscalizar otras cosas para poder mirar a ver cómo lo acomodamos. Lastimosamente es así en nuestro país. ¿Qué quería yo y qué sigo queriendo para un futuro inmediato? Que el deporte pueda tener un doliente real, doliente de 43 años de ejercicio, como deportista, limonero, como periodista, como profesional del derecho, como muchas cosas, pero también como dirigente que lo fui. Este hombre tiene la autoridad para salir a decir: vamos a respetar el presupuesto del deporte, porque en el último año, 2025, le quitaron al ministerio 609 millones de pesos de manera absurda, y nadie sabe qué se hizo esa plata. Eso no puede pasar en un país serio que quiera que su país progrese, porque es que sin deporte no hay juventud, y sin juventud no hay futuro. En ningún país del mundo. Las guerras más grandes del mundo se han solucionado en gran parte gracias al deporte. Ya sea siquiera algún día que la gente haga un recuento de qué pasó después de las guerras mundiales, y se van a dar cuenta que los Juegos Olímpicos, que los torneos internacionales hicieron parte fundamental de la unión, porque entre otras cosas el deporte es lo único que nos une. La selección Colombia de fútbol nos une a todos los colombianos. Una medalla olímpica une a los colombianos. Estamos viendo el caso del muchacho cucuteño, el gimnasta, ¿cierto? Que se acaba de ganar el campeonato del mundo, que se ganó 2 medallas de oro, 2 de plata, se ha ganado una medalla de plata casi con el mismo puntaje en los Juegos Olímpicos que recientemente pasaron. Tiene 19 años. Esos muchachos merecen tener una posición, merecen tener un sueldo, merecen tener un futuro digno, por lo menos, porque han representado al país como tiene que ser. Eso es lo que nosotros queremos en parte. Y lo otro, pues obviamente se va ampliando a medida que uno va leyendo todo lo que es el proyecto de ley. Lo vamos a hacer, César Tulio. El Valle del Cauca es uno de los departamentos ejemplos con un programa que se llama Valle Oro Puro. Es uno de los ejemplos en el país. Se recuperaron los Juegos Nacionales después de haberlo perdido, porque habían gobiernos que no le interesaba esto. El deporte, ya hemos perdido los Juegos Nacionales. Después, por fortuna, lo recuperamos y esperamos que no lo volvamos a soltar. Pero se requiere de mejor presupuesto, de mayor presupuesto, para seguir haciendo las cosas bien en el Valle del Cauca y en el resto de departamentos. Dios mío, ni le cuento lo que sucede, porque yo le di la vuelta al país y pasan unas cosas que uno se queda realmente aterrado. Y las historias que le cuentan a uno son de horror, sencillamente. Estamos en diálogo aquí en el canal CNC y en Radio Valle Virtual con Javier Fernández Franco, el cantante del gol. Vamos a cumplir con unos compromisos de Radio Valle Virtual y el canal CNC y ya regresamos. Continuamos aquí en el canal CNC y en Radio Valle Virtual Estéreo en diálogo con Javier Fernández Franco, el cantante del gol.
con quien hemos venido dialogando respecto a su nueva actividad, la actividad política, el trabajo que ha venido desarrollando para bienestar del deporte. Javier, pues no se logró llegar al Senado de la República, pero se obtuvo un resultado importante, un resultado interesante, con una campaña, como tú dices, muy corta y sin mucha publicidad. Vienen en el panorama del país las elecciones presidenciales y después de las elecciones presidenciales se empieza la campaña para alcaldías, gobernaciones, consejos municipales y asambleas. ¿Qué papel va a jugar Javier Fernández en este plano de la política ya regional? Porque te dedicarías, presumo y pienso así, al Valle del Cauca. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Con la tasa de seguridad en el Valle del Cauca protegemos a quienes nos cuidan. La gobernación fortalece a la fuerza pública con tecnología, vehículos, chalecos, inhibidores de drones y estrategias de recompensas que ya dan resultados. Además, el nuevo centro de gestión de emergencias en Buga que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Hace 28 años llegamos a Palmira con una misión: cuidarla y trabajar codo a codo con su gente. Hoy, más que nunca, seguimos comprometidos con lo que más importa: una ciudad limpia y sostenible para todos. Con esfuerzo, dedicación y un equipo comprometido, hemos logrado transformar cada rincón, manteniéndola limpia y segura. En Veolia sabemos que la confianza se gana con cada acción. No solo ofrecemos un servicio, ofrecemos un compromiso de calidad. Nosotros no solo limpiamos las calles de la ciudad, hacemos parte de ella. Por eso, nuestro compromiso es contigo y con nosotros. Palmira y Veolia, avanzando juntos. Palmira se transforma con nuestra terminal de transporte. De esta manera, con hechos, demostramos que con voluntad todo es posible. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. No solo el Valle es número 1 en deporte, también lo es por sus obras que transforman vidas y por nuestros niños que crecen fuertes gracias a una alimentación saludable y de calidad. Hoy, en este paraíso de todos, el liderazgo se convierte en orgullo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Colombia se levanta con fuerza y convicción. Visiones, seguridad, futuro con decisiones. El 8 de marzo se escucha la razón. Cuando el pueblo participa, late el corazón. Para que sea con piso. Para que sea con piso. No dejarnos vencer. Marta Firme y Meltareto. Pa' que y pa' fe. ¡Ey!
Para que sea con pinzón, papá. Para que sea con pinzón. Para que sea con pinzón. Con fuerza y decisión. Este 8 de marzo decide el corazón. Para que sea con pinzón. Para que sea con pinzón. No dejarnos vencer. Marta Rirme y Meltar de tómate y papel. Para que sea con pinzón. En el sur del Valle del Cauca se construye una obra que transformará la vida de miles de personas. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas. Una obra por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas, la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas, se construye el paraíso. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. ¿Sabes que la funeraria Palomino ha acompañado a las familias palmiranas por más de 90 años? La funeraria Palomino sigue aquí, firme, con el mismo compromiso de siempre, prestando un servicio exequial, humano, respetuoso y oportuno. Seguimos activos, seguimos trabajando porque nuestro propósito es honrar la memoria de quien se fue y apoyar con respeto a su familia. Seguimos y seguiremos adelante. La familia que fundó y ahora continúa este legado. Cada vez que pago los impuestos, pienso en cómo ayudo a la transformación del valle. Con ellos aporto entrenamientos, medallas y sueños cumplidos. Aprovecha el descuentazo tributario. Recuerda, debes estar al día con la vigencia 2025. Te conocemos en todo Colombia y en el mundo como el cantante del gol. Y viene precisamente un campeonato mundial cuando tú jugabas parte importante y vital dentro de esta actividad porque te elegiste como el narrador de la Selección Colombia. Pues tengo muchas propuestas. De hecho, ahora el 24, 25 creo que me toca viajo a Orlando. Vamos a hacer el partido para unas empresas de Estados Unidos, de Miami. Me han contratado para este par de partidos y seguramente con ella misma podremos hacer el campeonato del mundo. Eso está por definirse, pero voy a estar en el campeonato mundial y sabrán muy pronto dónde me pueden escuchar, porque esa es mi pasión y yo a mi amada Selección Colombia sí la llevo aquí en el alma y en el corazón. Esa es una pasión que llevo muchísimos años llevando en el corazón y en el alma. Eso para mí es parte fundamental y hace parte fundamental de mi ADN. El deporte es lo que nos ha movido durante muchísimos años, la radio que ha sido mi base y por supuesto después el tema de televisión y ahora el streaming, porque esto se amplió. Afortunadamente ya podemos trabajar para nosotros mismos. Eso es muy importante y ya sabrán en qué parte va a estar el cantante del gol cantándole los goles a nuestra amada selección, como le gusta a la gente en Colombia desde hace 25 años. Javier, te quiero agradecer tu participación en Incidentes aquí en Radio Valle Virtual y en el canal CNC y esperamos que no sea ni la primera ni la última, que continuemos hablando, que le continúes contando a la gente del país, porque tú sabes que estas redes sociales, incluso del mundo, van por todo el mundo. ¿Qué es lo que viene para Javier? ¿Cómo vas a empezar a trabajarlo? Y pues a desarrollar todas las actividades. Un abrazo, muchísimas gracias y estaremos pendientes de tu actividad para divulgar todo esto que vienes haciendo en bien del deporte y la cultura del país. Gracias, César Tulio, un abrazo grande, gracias por esta oportunidad de decirle también, perdóneme la redundancia, mil gracias a todos quienes confiaron y siguen confiando en este servidor. Soy una persona humilde, buena, así me considero, tendré muchísimos defectos seguramente. Habrá quienes digan que les guste o no, porque a eso nos exponemos los personajes públicos, el trabajo que uno hace. Sí, eso es factible y lo acepto, pero nadie podrá decir que Javier Fernández es una persona deshonesta o que tiene algo oculto. No,
Esa es tal vez mi única virtud. He sido siempre claro, blanco, espectacular. Un abrazo, Javier. Un abrazo para ustedes y que Dios los bendiga. Incidentes, una mirada a la actualidad con análisis, crítica, opinión e información. Incidentes, con la conducción de César Tulio Bermúdez Henao, Certúe. Incidentes, comentarios, opiniones, entrevistas, chismes y la actualidad en serio y en broma. Incidentes,